Miedosos y miedosas, ya estamos en el primer mes del 2025 y el streaming nos trae muchas películas de terror para ver por internet. Empezamos con el terror infantil porque este mes se lanza Mickey's Playhouse. Esta peli nos muestra cómo un grupo de adolescentes ingresa a un parque de diversiones maldito llamado Mickey's Playhouse, que está abandonado luego de que una corporación sin alma desapareciera misteriosamente del lugar. Lo que comienza como una aventura en busca de emociones se convierte en un viaje aterrador en el que se van a enfrentar a los espíritus oscuros del parque que van a buscar desquiciarlos y terminar con sus vidas. Nos pasamos a los juegos de supervivencia con Werewolf Game. 12 personas son secuestradas y obligadas a jugar al juego Hombres Lobo hasta la muerte. El juego consiste en que los participantes toman el rol de aldeanos que deben votar sobre a quién de ellos asesinar por considerarlo hombre lobo. Pero si no aciertan por la noche, los que tienen el rol de hombres lobo y se esconden aparentando ser aldeanos salen desesperados para matar brutalmente a uno de los 12 campesinos. Bueno, no sé si se entendió cómo es la onda de este juego, pero el que no lo conoce búsquelo por Google y listo. La nostalgia y los zombies están presentes este mes porque se estrena Resident Evil de George Romero, un documental que examina el proceso de producción de la primer película de la saga de Resident Evil, que iba a ser dirigida por el maestro del terror y precursor del cine de zombies, George Romero, que presentó un guión brutal que no convenció a las productoras Sony y Capcom, quienes se inclinaron por otro cineasta. Si te gusta la lucha libre, no te podés perder Dark Match, una divertida y terrorífica historia que se centra en una pequeña empresa de lucha libre que acepta hacer un show muy bien pagado en una comunidad aislada en las afueras de la ciudad. Pero pronto descubre que el pueblo está dirigido por un misterioso líder satánico que tiene planes retorcidos y espera combates sangrientos y hasta la muerte entre los luchadores que serán transmitidos por la Dark Web. Seguimos con los thrillers de terror con Lizzie Lazarus, una peli que tiene mucho de la saga de Cementerio de Animales. El film se sitúa en 1990, cuando dos desconocidos transportan un cadáver por el bosque en busca de una zona mítica que creen que devolverá la vida al cuerpo muerto. Pero cuando la mujer resucita, trae consigo terror y oscuros secretos que pondrán en jaque a los habitantes del lugar. Terminamos este mes de enero en el streaming con una película de terror de antología. Estamos hablando de The Nighttime War. Esta movie nos trae 4 historias escalofriantes entretejidas en una fantasía oscura y seductora. Un siniestro podcaster nocturno revela sus propias historias de terror de las que fue partícipe mientras entrevista a un vampiro, quien lo obliga a contar sus más oscuros secretos antes de asesinarlo. Recordá dejarme tu like, compartir el video con tus amigos y si te gusta el cine de terror, ¿pero qué estás esperando? Suscríbete, que este es tu canal. Yo te dejo un abrazo de hombre lobo y te recuerdo que para que no te pase nada durante la noche, siempre tenés que mirar debajo de tu cama antes de ir a dormir.